Bueno, arranquemos. Hoy vamos a transformar lo que a primera vista parece una selva de jurisprudencia chilena súper densa en un mapa legal bastante claro y digerible. Vamos a desentrañar esos misterios de la responsabilidad civil y los incumplimientos de contratos, y lo haremos apoyándonos directamente en las decisiones de los tribunales. Entremos de lleno en esta consulta fundamental. ¿Qué pasa realmente cuando un contrato se va a pique? O sea, ¿qué se debe pagar exactamente? Esta no es una simple pregunta teórica. Es el fantasma que persigue a abogados y gerentes por igual cuando un acuerdo se rompe. Y spoiler, no es tan simple como solo devolver el dinero. Para entender esto, vamos a seguir una agenda muy clara. 1. El propósito de la compensación. 2. Calculando el lucro cesante. 3. La evolución del daño moral. Y 4. Limitando el daño moral. Sección 1. El propósito de la compensación. Restaurar al acreedor. A ver, es absolutamente clave comprender cuál es la meta final, el objetivo supremo de otorgar daños en el derecho de contratos. Aquí la estrella del show es el concepto de indemnización plena. Según el artículo 1590 del Código Civil, esto es un paquete completo, un concepto unitario. No se trata de recuperar únicamente el valor de la prestación que no se cumplió, sino también de cubrir el daño subsecuente. El objetivo siempre es llevar a la parte afectada al estado patrimonial ideal, exactamente donde estaría si no hubiera existido la infracción. Y esto se ve clarísimo en la práctica. Pensemos en el caso de recibir un producto defectuoso o con daños. Quien recibe el golpe tiene opciones. Puede pedir la resolución del contrato más los daños posteriores, o bien ir por la indemnización plena. Esta última opción básicamente borra el contrato del mapa a cambio de una restauración monetaria que cubre, literalmente, todo lo que se perdió. Sección 2. Calculando el lucro cesante. De lo hipotético a lo probable. Vamos a ver cómo los tribunales lidian con esto de las ganancias frustradas, que siempre ha sido un dolor de cabeza enorme en los litigios. Un error clásico, pero de verdad súper común en litigios comerciales, es confundir el precio total del contrato con el lucro cesante real. Ojo aquí, porque la verdadera utilidad requiere, por simple lógica, restar los costos y gastos que habrían existido al ejecutar ese contrato de manera normal. Y para ilustrar que esto va muy en serio, un fallo de la Corte Suprema del 21 de diciembre de 2017 aterrizó esto a una realidad financiera muy concreta. Dijeron que pensar que el precio total no incluye costos operativos es, totalmente contrario a la lógica. De hecho, rechazaron una demanda de más de 1.000 millones de pesos justo por eso, porque alguien intentó cobrar el valor bruto ignorando el costo de operación. ¡Increíble! Ahora bien, históricamente los juristas chilenos miraban el lucro cesante con muchísima desconfianza. Lo consideraban algo meramente eventual o puramente hipotético. Sin embargo, la visión moderna de la Corte dio un giro de 180 grados. Hoy en día adoptan un juicio basado firmemente en probabilidades y en presunciones sólidas para calcular estas ganancias, entendiendo que no se puede negar la indemnización de forma sistemática. Para ponerle números reales a esto, basta con observar este caso. En 2012 hubo una venta frustrada de rodillos industriales a una empresa estadounidense porque les faltaba el níquel requerido. El tribunal no titubeó y otorgó exactamente 114.400.000 pesos. ¿Por qué tan precisos? Porque calcularon que esa era una utilidad legítima perfectamente previsible al momento de firmar. Nada de suposiciones, pura matemática. Sección 3. La evolución del daño moral. Un viaje en 3 etapas. Vamos a explorar uno de los cambios jurisprudenciales más fascinantes del derecho civil. Es como una historia en 3 actos. A mediados del siglo XX, la respuesta a esto era un no rotundo, una negativa disciplinada porque los contratos eran vistos como algo netamente de plata, patrimonial. Después, por los años 50, se empezó a abrir la puerta en cosas muy puntuales como contratos laborales o transporte de pasajeros. Y finalmente culminó en una aceptación sistémica hacia el final de siglo. El verdadero punto de quiebre, el momento que cambió el juego, llegó con un fallo de la Corte Suprema del 20 de octubre de 1994. Fue la primera vez que el máximo tribunal se hizo cargo de justificar el daño moral de una forma amplia, sin amarrarlo a un tipo de contrato específico. Para no enredarnos con términos hipertécnicos, este fallo del 94 se sostuvo en 6 pilares bastante lógicos. Básicamente determinaron que la ley no lo prohíbe, que el daño emergente puede incluir lo inmaterial y algo crucial, que excluir el daño extrapatrimonial en los contratos creaba una desigualdad constitucional ridícula frente a la responsabilidad extracontractual, donde este tipo de daño siempre es reparado sin problema. Más adelante, resoluciones como las de 2012 y 2015 afinaron este concepto. Aclararon que el daño moral es, por naturaleza, subjetivo. Es un pesar, un dolor íntimo,
De hecho, es tan personal que los tribunales admiten explícitamente la imposibilidad de definirlo o medirlo mediante parámetros fríos y objetivos. Sección 4. Limitando el daño moral, evitando la fantasía contractual. Llegando a esta parte final, surge una pregunta que exige toda nuestra atención. Si la doctrina moderna acepta el daño moral, ¿significa esto que cualquier contrato roto es un cheque en blanco por daño psicológico? Para nada. Como lo pone la académica Carmen Domínguez Hidalgo, romper un contrato siempre va a traer molestias y dolores de cabeza, siempre. Pero eso no significa que deban ser indemnizados como daño moral. La academia rechaza contundentemente esta idea de una fantasía contractual. Tiene que haber un límite razonable. Y para trazar esa frontera se hace una división vital. Por un lado tenemos los contratos puramente comerciales, negocios fríos donde las emociones no pintan nada y son extrañas al intercambio. Por otro lado están los contratos personales, esos que desde su misma naturaleza tienen que ver con resguardar la salud, la tranquilidad o el bienestar emocional de la gente. Hay un caso interesantísimo del profesor Domínguez Águila, que ilustra esto de manera brillante. Se trataba de un representante de una fábrica de armamento que no recibió sus comisiones. Los tribunales dijeron, a ver, esto es un negocio de armas, algo netamente comercial. Es imposible, literalmente imposible que la falta de pago de comisiones le genere un daño moral profundo a este representante. Al final del día, el verdadero freno, el límite del daño moral, es la previsibilidad del artículo 1558. Como bien señala Álvaro Vidal Olivares, hay que ver el contrato como lo que es, una herramienta deliberada para repartir riesgos. Si el riesgo de un trauma emocional jamás estuvo en el radar al firmar, pues simplemente no se debe compensar si algo sale mal. Para cerrar este análisis, todo esto nos deja frente al delicado equilibrio del derecho de contratos moderno. Es un rompecabezas enorme. ¿Cómo pueden los tribunales cuantificar las fronteras invisibles del sufrimiento humano sin romper las reglas rígidas del comercio? O más bien, ¿dónde se dibuja la línea exacta entre un riesgo comercial previsible y un daño emocional impredecible? Es un área viva, en constante evolución y definitivamente una que nos invita a seguir cuestionando cómo medimos la justicia.